Pues vamos a cambiar, mi querido Armando, de tema. Vamos a ahora, lo que decíamos en un principio, iniciando en este espacio, vamos a hablar del COVID-19, la COVID-19, pero sin duda lo que hoy está en boca de todos ya es el tema de la variante Omicron, que está captando toda la atención y todo lo que necesitamos o no sabemos de ella es importante empezar a platicarlo. Se detecta inicialmente en Sudáfrica, sin embargo, hoy ya se reporta en varios países de Europa, en Asia, también en Australia, India, Estados Unidos, Brasil, Canadá y por supuesto ya también se ha reportado que aquí en nuestro país ya hay casos de Omicron y la Organización Mundial de la Salud clasifica a esta variante, esta cepa Omicron, como una variante de mucha preocupación. El tema es que poco estamos conociendo en torno a ella, poco sabemos, pero bueno, vamos a aclarar algunas dudas, vamos a conocer un poquito más sobre este tema. Saludo con muchísimo gusto a José Ramón Calvo, al doctor José Ramón Calvo, presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Real Academia Europea de Doctores, Malpaso Isia, es su Twitter, Malpaso Isia, CIA, Malpasio. Bueno, vamos a saludarlo. ¿Cómo está, doctor? Lo saludo con gusto. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, buenas tardes. Muy bien, aquí encantado de estar con ustedes como siempre. Y bueno, pues muchas gracias por platicar con nosotros, porque de verdad existe una gran preocupación en torno a esta nueva cepa, a Omicron, que pues no se ha dado mucha información y por supuesto lo que no sabemos o lo que de repente sucede es que como no se tiene este conocimiento, estos vacíos se empiezan a llenar con fake news o se empiezan a llenar Mm, con especulaciones o con cosas y la verdad es que lo importante es saber la realidad sobre esta nueva variante de COVID-19. ujú. Muy bien. Pues nada, en principio, miren, la primera cosa que querría decirles es que los virus mutan. Es decir, eso forma parte de su naturaleza. Por tanto, que un virus cambie y mute, la mutación no es más que el virus al final es un mensaje de 30.000 letras, en este caso del COVID, que básicamente están combinadas de una determinada manera y entonces las mutaciones son que una letra cambia de sitio y entonces pues da un resultado distinto a lo que se esperaba. Todos los virus están continuamente cambiando y en el caso del coronavirus no es una excepción. La variante Omicron llamó mucho la atención por una razón, porque tenía una cantidad enorme de mutaciones muy rápidas. Es decir, prácticamente el Omicron mutaba mucho más rápido que ninguna otra de las variantes, como era el caso de la Delta, por ejemplo, que era el que se había, digamos, el que había preocupado más. Entonces, lo que se vio de entrada con el Omicron es que era lo que preocupaba y la razón por la que la OMS dijo que era una variante para ser investigada era porque mutaba muy rápidamente. Ahora, yo creo que de entrada, como ya todos los países están un poco en alerta de que no vayamos a tener otro nuevo problema, pues se adoptaron medidas que probablemente, y me da la impresión por lo que estamos viendo, en algunos casos han sido un tanto alarmistas y precipitadas. Y mire que ya hemos tenido más de 5 millones de muertos por la COVID, pero de todas formas la impresión que está dando, y de hecho Anthony Fauci, digamos, el epidemiólogo o el inmunólogo de cabecera del gobierno de Estados Unidos, ya dijo ayer que la cosa no parecía ser tan seria, sobre todo porque lo que está pasando con Omicron hasta ahora es que se están viendo, sobre todo en personas vacunadas. O sea, si la persona no está vacunada, el riesgo es el mismo y probablemente más porque aparentemente la capacidad infectiva del Omicron es mucho mayor que de ninguna otra de las variantes conocidas hasta ahora. Pero en personas vacunadas la mayor parte de los casos están siendo leves, están siendo casos que no afectan la vida y que la mayor parte de las veces se resuelve como casi como si fuera un resfriado. Entonces, en personas vacunadas. Entonces, el principal mensaje de siempre es vacúnense lo antes posible y si pueden ponerse la dosis de refuerzo, póngansela también, porque además sí que se ha visto que disminuye bastante en algunas personas más que en otras, digamos, los niveles de protección una vez que han pasado 6, 7 meses después de la dosis. Ahora, doctor, lo que dice, por ejemplo, en este caso, en el tema del asunto de la vacunación, Sí. eh, es más probable que las personas que no están vacunadas
obvio, se contagien o puedan contagiarse ya sea de Delta o de Omicron. Pero en este caso, Sí. por ejemplo, en el sentido de tanto Delta como Omicron, ¿siguen siendo mortales para las personas que no están vacunadas? Por supuesto, o sea, la variante, mire, digamos, el coronavirus es un virus que afecta muchos sistemas orgánicos. De hecho, ya lo hemos visto que afecta no solo el sistema respiratorio, que es por donde entra, sino ya hemos visto que afecta sistemas de la inmunidad, afecta sistemas de la sangre hematológicos, afecta sistemas digestivos, afecta un montón de cosas. Entonces, yo creo, o sea, desde el punto de vista de la potencial mortalidad del virus, cualquiera de las variantes lo es. Este se infecta mucho más rápido y se disemina más. Si la persona infectada está vacunada, sus riesgos disminuyen de manera significativa, con lo cual no significa que la persona vacunada esté protegida. Ninguna de las vacunas tiene primero no tiene un 100% de protección, digamos, está alrededor del 80%, la mayor parte de las vacunas utilizadas normalmente, pero aún así hay que seguir utilizando sistemas como los cubrebocas, como en la higiene de manos, sobre todo en sitios cerrados con poca ventilación. Es decir, eso ha disminuido de manera drástica los contagios en muchos sitios y eso y la vacunación. Es decir, yo creo que todas las personas que nos escuchan, el único mensaje que me gustaría que se quedaran después de oírnos es vacúnese, vacúnese, vacúnese y vacúnese lo antes posible. La vacuna es la llave a su protección. ¿Significa que con la vacuna estoy salvado? No. Significa que con la vacuna su riesgo de padecer la enfermedad de manera grave o mortal es mucho menor. Prácticamente se reduce en un 80-90% el riesgo de fallecimiento por causa del coronavirus. Entonces, y da igual que la variante sea Omicron, que sea Delta o que sea la variante brasileña, da igual. O sea, el coronavirus es un virus muy infeccioso, genera problemas muy serios. Ya hemos visto el porcentaje de muertes que ha tenido en los últimos años. Entonces, yo diría que, y evidentemente además se ha visto, y hoy se han publicado resultados preliminares donde se ve que las vacunas que tenemos en el mercado, las pruebas que se han hecho con algunas de ellas, resiste bastante bien a Omicron. O sea que digamos que creo honestamente que cuanto más gente se vacune, menos riesgos tendremos todos y evidentemente los vacunados mucho menos de sufrir cualquier daño. Doctor, ¿y esta capacidad de mutación podría generar después que el virus sea más letal? Aunque ahorita no se ha visto todavía. Sí, sí, eso es una posibilidad que nunca se descarta en ningún virus. Es decir, este virus estamos teniendo ensayo-error. De hecho, hay algunos inmunólogos que dicen que este virus hace cosas que nunca habían visto hacer en virus similares, en otros sí, pero en esta familia de virus no. Entonces, de alguna manera, claro que es factible. Lo único que sí que tenemos claro es que cuanto más tiempo tarde el mundo en estar inmunizado, más posibilidades tiene el virus de ir mutando, ir cambiando y por tanto de darnos sorpresas. Es decir, por ejemplo, hay un dato terrible en África. El porcentaje de vacunados no llega al 10% de la población. Hay países que lo tienen más alto, como es el caso de Sudáfrica, pero hay otros muchos que el porcentaje está en el 3, en el 5, en el 9% de la población. Es decir, eso también tenemos que modificarlo y cambiarlo, porque además vivimos en un mundo global. Piense que la variante sudafricana fue identificada hace escasas semanas y al día siguiente ya había en algunos sitios y 2 semanas después ya la tenemos en casi todos lados. Es decir, el mundo global en el que nos movemos está haciendo que hoy por hoy todo sea comunicado. Entonces, claro que puede pasar que haya un empeoramiento con una nueva mutación, eso nunca está descartado, pero también es verdad, y leí ayer una noticia al respecto de un inmunólogo español que decía, estamos cerca de saber casi todas las potenciales mutaciones que tiene el virus, o sea, no son infinitas, es como el virus de la gripe, ya después de los años que se hace, que se conoce, se sabe más o menos cómo va a mutar y cuáles son sus secuencias de mutación. Aquí probablemente no estemos muy lejos de saber cuáles son las mutaciones. Pero repito, como el virus es tan peculiar, es potencialmente posible que alguna sorpresa aún nos llevemos. Por lo cual, hasta ahora nuestro principal arsenal de defensa es las vacunas. Así que, y luego, por supuesto, la higiene de manos y el mantener el cubrebocas. Eso es una cosa que muchos países han vuelto otra vez a adoptar la obligatoriedad. Yo Claro. creo que eso formará parte del ajuar de todos a partir de ahora,
y desde luego en mi caso le puedo prometer que cuando salgo a la calle lo llevo y si estoy en un sitio cerrado no me va a ver que me desprenda de él. El día de hoy estamos platicando con el doctor José Ramón Calvo, presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Real Academia Europea de Doctores, hablando de Omicron. Doctor, hablábamos del tema de lo de las vacunas y que es importante que la gente esté vacunada precisamente para evitar o protegerse de alguna manera un poco mejor a los que no están vacunados frente tanto a Delta como a Omicron. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto más o menos dura una vacuna? Porque aquí viene la polémica y fue aquí en México y ha sido en México. Claro, ya hoy inició esta tercera dosis, pero una de las cosas que se negaba el gobierno aquí en México era precisamente a aplicar esta tercera dosis, señalando que las vacunas todavía estaban vigentes o todavía no habían expirado en cuanto a su capacidad de protección. ¿Cuánto tiempo dura una vacuna o por lo menos la del COVID? Esa es una muy buena pregunta, don Emilio. Vamos a ver, la verdad es que en este tema de este virus estamos aprendiendo casi continuamente por ensayo y error. Es decir, hay cosas que sabíamos y que cuando se estudian en concreto en este virus vemos que no funcionan de la misma manera y otras que la experiencia acelerada que estamos teniendo nos lleva a darnos cuenta de que realmente, bueno, hay cosas que podemos afirmar con cierta razonabilidad. Una de ellas es que se ha visto que las vacunas tienen una duración, piense que llevamos un año vacunando, un poco menos. Entonces, y se ha visto, por ejemplo, que en algunas de las vacunas, tanto las que son de adenovirus, como es el caso de la AstraZeneca, o el caso de la Janssen, o el caso de la RNA mensajero, como es el caso de Pfizer o Moderna, son vacunas que tienen una duración que parece que disminuye algo sus efectos a partir del octavo mes, parece. Pero tampoco es el 100% de los casos y como decía una inmunóloga en un texto que apareció en un periódico español, dice, mire, en inmunología a veces 1 más 1 no siempre es 2. Es decir, aquello que suponemos que puede ser así, luego no lo es, pero sí que se está viendo que la razón por la cual se está recomendando la tercera dosis es porque disminuye de una manera, yo diría que significativa, la protección que daban las vacunas, no del todo, por supuesto, a fin de cuentas la vacuna no es más que un entrenamiento para el sistema inmunitario, para que sepa lo que tiene que hacer en caso de que entre el enemigo, pero sí que se ha visto que disminuye de una manera importante, en algunas personas más que otras, como le digo, ese volumen de elementos defensivos. Entonces, por eso se recomienda la tercera dosis y de hecho la Organización Mundial de la Salud, que fue muy prudente al principio, ahora ya ha dicho prácticamente que la tercera dosis se haga y se ponga de manera sistemática. Al principio era solamente para personas inmunodeprimidas, luego pasó a ser para personas de más de 60 años y ahora la recomendación, que también la ha extendido el Centro de Control de Enfermedades, es que prácticamente sea para todas las personas de más de 40 años y yo me imagino que al final será para todo el mundo. Claro, la pregunta que mucha gente hace es, vale, ¿y eso significa que cada X meses va a haber que vacunarse? No lo sabemos. De momento no se sabe, es potencialmente posible que sí, aunque también hay algún dato de algún estudio que se está haciendo que dice que con la tercera dosis la protección que se alcanza de refuerzo es muy alta y por tanto puede ser que dure más tiempo. Eso es un tema que está por saber. Es decir, a lo mejor si dentro de 4 meses volvemos a hablar, lo que le digo es distinto, pero a día de hoy, por lo que estoy viendo, leyendo y sabiendo, es un poco ese el dato que le puedo ofrecer. Doctor, y en cuanto al tema de las vacunas, la recomendación ya nos dijo es vacunarse, pero ¿qué pasa con esta aprobación de la OMS? Porque también se habla de que es un asunto político en cuanto a la Sputnik y Sinovac y las que no estén aprobadas, y la gente empieza obviamente a quejarse. Y empiezan también los argumentos de que si me vacuné con Sputnik, entonces no sirve y entonces ya no me quiero vacunar si mi gobierno me está dando esa vacuna. ¿Qué nos diría? O sea, ¿es un asunto político o si funcionan las vacunas o por qué no hay No, una aprobación? ese es un tema, es una pregunta muy buena y yo no tengo una respuesta muy clara y evidentemente muy contundente que darle. Yo le puedo contar lo que creo en función de lo que expertos con los que hablo me cuentan.
me dicen que Sputnik y la Sinovac, por ejemplo, son dos vacunas, la china y la rusa, que son buenas vacunas porque la gente que los fabrican son buenos fabricando vacunas. Es decir, y que los niveles que se alcanzan de inmunización con ellos son buenas. La excusa que están dando las organizaciones internacionales es que ni Rusia ni China han dado acceso a informaciones contrastables para saber cuáles son los datos que permiten hacer, como han hecho otros muchos países, que sus vacunas funcionan. Por eso no están dentro de la lista de vacunas aprobadas por la OMS. Pero, repito, hasta donde yo sé, y tengo algunos amigos que han recibido unas y otras, y ellos se han hecho sus pruebas de anticuerpos y tienen los niveles de anticuerpos bastante similares a los que tenemos en los que nos hemos vacunado con otros tipos de vacunas. Entonces, y sobre todo, para mí la base fundamental es que uno de mis amigos, que es muy reconocido virólogo español, que además se dedica básicamente al tema del coronavirus, y él desde el principio me dijo, la vacuna china de Sinovac y la vacuna de Sputnik son dos buenas vacunas, entre otras cosas, primero porque la tecnología que usan es la misma que utiliza AstraZeneca, y segundo porque ellos llevan años trabajando en esos temas y son gente seria. Entonces, no tengo ninguna razón para opinar que no vayan a ser buenas vacunas. Sí creo que hay un componente, digamos, de intereses políticos y geoestratégicos de por medio, estoy casi convencido de ello, aunque tampoco tengo ningún argumento fehaciente ni científico para darle. Yo lo que tengo es la opinión al respecto basada en eso que le digo. Doctor, nos quedan 2 minutos, un poquito más de 2 minutos para terminar. Esta pregunta importante, ¿nos va a alcanzar el tiempo? Porque ya escuchamos que Omicron se propaga mucho más rápido. Apenas estamos empezando nosotros aquí en México con la tercera dosis. En Estados Unidos ya existe. Otros países, como nos decía, por ejemplo, o en otros continentes, ni siquiera están al 10%. ¿Le va a alcanzar el tiempo al mundo para enfrentar ahora esta nueva variante con algo que ni siquiera todavía tenemos vacunas en México suficientes? Bueno, yo creo que sí. Es decir, piense cómo estábamos hace un año. Es decir, hace un año estábamos en una situación, yo recuerdo cuando la primera vez que yo hablé de este tema con Fernanda, es decir, la situación era una incertidumbre absoluta. No sabíamos qué iba a pasar con las vacunas, no sabíamos si iban a ser eficaces. Y mire, ya tenemos un porcentaje de población. En México, si mis datos no son malos, están sobre el 50% de vacunados, lo cual es bastante en una población tan inmensa. Son 70 millones de personas, 80 millones de personas vacunados. En España estamos en el 90%. Hay otros países, por ejemplo Alemania, donde los porcentajes son más bajos, y ya no le quiero decir nada de los países del este de Europa, donde el índice de personas que no quieren vacunarse es muy alto. Entonces, yo sí creo y soy optimista en que efectivamente el tiempo nos va a alcanzar, digamos, el coronavirus va a ser controlado. Lo que pasa es que el mensaje que dije antes, lo vuelvo a repetir, no se puede bajar la guardia, no se ha acabado la pandemia, el enemigo sigue estando ahí, y las fiestas de Navidad ahora hay que tener mucho cuidado con las reuniones familiares, con las salidas de grupos de amigos para empresas, etcétera. Hay que seguir vigilantes, no podemos bajar la guardia, porque si la bajamos es potencialmente posible que lamentemos el resultado final. Entonces, yo diría, la vacunación sigue siendo una herramienta magnífica. Hay además dos nuevos medicamentos que han aparecido, uno de Pfizer y otro de Merck, que aparentemente tienen unos índices de tolerancia buenos y que además son muy eficaces para frenar los casos graves de coronavirus. Entonces, es decir, tenemos herramientas y estamos teniendo, y la ciencia sigue avanzando y sigue multiplicando los casos. Por ejemplo, hay vacunas que se están estudiando que van a ser por vía nasal, que son esterilizantes, claro, es decir, que van a matar al virus. Entonces, todo eso es una potencial esperanza. Claro. Pues muchas gracias, doctor. Le agradecemos como siempre su apoyo, su orientación, el que nos tome la llamada. Le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros en QTF. Un placer. José Ramón Calvo, presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Real Academia Europea de Doctores.